Vimos que para los judíos Abraham era considerado, escucha, perfecto ante la ley, no pecó, no necesitaba arrepentirse y como ejemplo de justicia y fidelidad era el modelo perfecto para ellos. Eso es lo que vimos de Abraham. Pablo, sabiendo eso, en ese contexto, en esa cultura y lo fuerte que era eso, lanza la primera tremenda bomba del capítulo 4 en el versículo 2. ¿Se acuerdan el versículo 2? Míralo ahí. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Uf. Esto es un mazazo terrible al orgullo nacionalista, es una paliza a su seguridad ancestral y por ello es un momento muy complicado. Nosotros lo tomamos más ligero, lo tomamos más tranquilo porque estamos 2000 años después. Pero en ese momento era complicadísimo. Y para ser absoluto, Pablo presenta el verso 5 del capítulo 4, mira ahí, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La clara inferencia, escucha bien, porque si usted pensaba que lo primero era terrible, escuche aquí. La clara inferencia es que su paladín, para los judíos, el paladín de las obras, su paladín de la obediencia, Abraham es por naturaleza un impío. Un impío. Un impío. Piensa conmigo aquí, Abraham no fue salvado por lo que hizo, o sea, no pudo ser su fe producida por él, practicada por él, su decisión a tener fe, pues si fuera suya, si fuera su decisión a tener fe, entonces Abraham se salvó por obras. Tiene que ser una fe sobrenatural. Entonces, ¿cómo se salvó? Y ahí viene el verso clave para comprender el capítulo 4. Verso 3 de Romanos 4 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan de ese texto? Ese texto es vital para el capítulo 4 y lo van a ver que va hasta el final del capítulo 4. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este pasaje es para nosotros que pretendemos, que tratamos de entender el argumento de Pablo 2000 años después. Este pasaje es la clave para la explicación. ¿Cuál es ese pasaje? ¿Dónde está ese pasaje? Génesis capítulo 15, verso 6, el cual ya lo analizamos en semanas anteriores. Y dividimos el capítulo 4, por cuestión de orden, en 3 puntos. ¿Se acuerdan? Primero, el punto de partida de la salvación de Abraham, que abarcamos del versículo 1 al versículo 5. Nos demoramos 2 semanas para ese primer punto. De ahí el punto 2, la explicación de la salvación de Abraham, que va del versículo 6 al versículo 22 del capítulo 4. Y de ahí, por último, en esta sección del capítulo 4, vimos del verso 23 al verso 25, o vamos a ver, la aplicación de la salvación de Abraham. O sea, aquí, a partir del verso 23, usted entra a tallar. Y yo también. Estamos desde hace 2 semanas en el punto 2. ¿Se acuerdan de la explicación de la salvación de Abraham? Que a su vez la hemos dividido en subpuntos. ¿Se acuerdan? ¿Están bien? Perfecto. El primer subpunto era el preámbulo de la explicación que abarca el verso 6 al verso 8. Pues Pablo quiere afianzar que la justificación de Abraham fue únicamente por fe, por la fe. Y utiliza a David en el Salmo 32, ustedes se acordarán. Entonces tenemos la comparación. ¿Entre quién compara Pablo desde el verso 6 al verso 8? ¿Entre quién compara? Compara entre Génesis 15 y el Salmo 32. Los 2 primeros versículos, las bienaventuranzas, cómo comienza el Salmo 32, eso lo hemos visto aquí en detalle. Pablo coloca a Abraham, y esto es bien interesante, y esto es una nota para que tengas en mente. Pablo coloca a Abraham, el cual vivió 500 años antes de la ley mosaica, y afianza la enseñanza con David, el cual vivió 500 años después de la ley mosaica. Muy interesante ese dato, lo cual es contundente al remarcar que siempre Dios ha salvado por medio de la fe. Impresionantes. Únicamente
de la fe. Y aquí debemos hacer una nota a todos nuestros amigos que están aquí y a todas las personas que nos escuchan. La única manera de ser salvo, de llegar al cielo, es por medio de la fe. No hay obras de por medio para ser salvo, eso ustedes lo tienen claro, pero siempre hay que remarcarlo porque seguimos, cada semana nos encontramos con muchas personas, con muchos grupos religiosos que intentan agradar a Dios con sus obras. Si usted intenta agradar a Dios con sus obras, haciendo cosas para ganarse el cielo, usted muestra la claridad que está deslizándose al infierno. La salvación en todo el tiempo es únicamente por fe, únicamente por la fe, la fe. Después entramos al segundo subpunto, que era la circuncisión no salva a Abraham, y vimos del verso 9 al verso 12, todo lo hago para ubicarte, y este punto se volvió un poco más obvio, ¿verdad? Pues es obvio que Abraham fue justificado, ¿se acuerdan de ese punto? Antes de ser circuncidado. Un argumento obvio. Abraham fue circuncidado 14 años después de Génesis 15, o sea, la circuncisión no tiene nada que ver con la salvación de Abraham. Después el siguiente subpunto es la ley no salva a Abraham, del verso 13 al verso 15. Y nuevamente apela a la lógica Pablo. Abraham fue justificado 500 años antes de la ley, ¿te acuerdas? Entonces es obvio, esto es obvio, que la ley no puede haber salvado a Abraham, ¿verdad? Pero Pablo sigue ampliando ese subpunto y nos habla, se acordarán, nos explica la promesa hecha a Abraham, ¿se acuerdan? Es muy importante. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios le ha hecho a Abraham? Vimos 3 cosas. Primero, la promesa de Dios es tierra para su descendencia. Muy importante que remarques eso, muy importante que tengas eso en mente. Segunda promesa, su descendencia va a ser enorme, ¿no? Muy grande, ¿no? Yo puse la palabra enorme, grande. Y la tercera promesa es que la bendición al mundo entero, la tercera promesa de Dios a Abraham, que será bendecido el mundo entero a través de la descendencia. Génesis 12:3, ¿se acuerdan que marcamos eso? Es solamente para recordar, 12:3 de Génesis dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa no es para usted, es para Abraham. Y eso lo remarco porque hay mucha gente que escucha ese versículo un día en la mañana y dice, seré de bendición. No, espérense. Usted no intervenga aquí. Estudie el pasaje. Le está dando esta promesa clave a Abraham. Clave. Amados, esta promesa es importante, pues de esta promesa se deriva la provisión de la salvación eterna. El hecho de darle la promesa a Abraham, ¿se acuerdan? Equivale en esta dispensación, en esta economía de Dios, de lo que había revelado hasta el momento. No se olviden que Abraham no tenía ni un papel, nada escrito. Esta promesa equivale a darle a Abraham la buena nueva, ¿no? Gálatas 3:6 nos remarca eso, solamente para recordar. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿En dónde? Diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es fabuloso. ¿Por qué Pablo presenta el argumento de la promesa? Lo explica en el verso 14 y 15 del capítulo 4. ¿Por qué presenta? Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay. Es como si Pablo dijera, ¿te parecen maravillosas y geniales las promesas de Dios? ¿Te parecen geniales? ¿Tú qué dirías? Claro, pues son geniales porque va hasta la simiente, porque he entendido que ahí entraba la promesa de la descendencia, la derivación de la salvación eterna. Son geniales. Entonces Pablo dice, claro, son geniales. Bueno, imagínate, si Abraham se salvó por obras, esas promesas geniales, vana resulta la fe y anulada la promesa. En el original, ¿se acuerdan? Vaciado el contenido de la fe y la promesa es inofensiva.
inoperante, o sea, imposible. La ley no puede salvar a Abraham. Amados, es imposible que las obras de la ley puedan salvar. Entonces, si no hay ley, ¿qué cosa hay? Si no hay ley, ¿qué cosa hay? ¿Me están siguiendo, hermanos? Estoy haciendo un resumen, nada más. Si no hay ley, gracia. Entonces el siguiente subpunto está en el siguiente verso, 16 y 17. Abraham fue salvado por gracia. ¿Se acuerdan? Verso 16, mírenlo ahí. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Me encanta esto, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, y a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Déjame recordar. ¿Cuáles son las implicancias de que Abraham fue salvado por gracia? Primero, es por fe. Ahí está, es por fe, ahí está en el texto. Es la fe de Dios, es sobrenatural. Y eso siempre es importante remarcarlo. Usted corre a Dios, corre a Cristo, corre a las promesas que Dios le ha hecho en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha puesto fe sobrenatural para que despierte. Es por fe. Es por fe. Por eso, ¿cuál es la tarea principal que debe estar haciendo la iglesia por la gente? Predicar el evangelio y orar, ¿verdad? Porque el que despierta, el que coloca el terreno, explicó Jesús en Marcos 4, es Dios. Nosotros podemos dar la semilla, pero el terreno, solo Dios lo puede trabajar. Entonces, ¿usted convierte a alguien? Nunca. Yo no puedo convertir a nadie, usted tampoco. Es una tarea inoperante tratar, exigir y manipular para que la gente se convierta. No se puede. Solamente lo hace Dios. Lo ha hecho por siempre y lo seguirá haciendo hasta el fin. Segundo, implicancia. Muy bien. Hablamos ahí, es por fe primero, y de segundo es firme, sabiendo que no depende de nadie, solo de Dios. Estoy seguro, pues es firme para toda su descendencia, y usted es hijo espiritual de Abraham por la simiente. Eso espero que se acuerden, es muy importante. Ahora, si yo interpreto las promesas a Abraham como no exactas, esto es muy importante tener en cuenta, o que tienen algún significado espiritualizado y no literal, entonces sí tendría razón para temblar y andar de manera antónima a la seguridad, lo contrario a la seguridad. ¿Cuál es lo contrario a la seguridad? Inseguridad, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso, tomar profecías y espiritualizarlas y no tomarlos literal, correctamente, porque en este caso, si yo tomo espiritualizado esto, entonces no hay mucha firmeza en esto. Hay que tener mucho cuidado cómo se toma esto. Entonces hay una seguridad plena, es firme, porque Dios lo que le ha prometido a Abraham, eso lo cumple. Es la palabra de Dios, como lo vamos a ver. Y en tercer lugar, ¿cuál es la implicancia? Universal. Muy bien. Abraham, de manera lógica y obvia, es padre espiritual por la simiente, tanto de judíos como de gentiles. ¿Se acuerdan? Cuando estaba Abraham, ¿habían judíos? No, pues no. ¿Y habían gentiles técnicamente? No, pues no. No, si no habían judíos, no habían no judíos, pues no. Entonces es lógico que de Abraham salga la línea para los judíos, la simiente, y para los gentiles. Es lógico que él sea el padre espiritual por la fe. Es lógico. Él era de Ur de los Caldeos, él no era un judío, él lo tomó Dios, como ya lo hemos visto. Y termina este punto en el verso 17, Pablo exaltando dos cosas claras, la omnipotencia y la soberanía de Dios. Y esto nos debe llevar a nosotros a la doxología, a la alabanza, a la gloria del Dios todopoderoso, a la omnipotencia y soberanía. Dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, ¿no? Muchas naciones, delante de Dios,
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Esto me encanta. Vida a los muertos, y vimos que no habla de resurrección aquí específicamente, sino que el pensamiento está, según el contexto, en que Abraham estaba muerto físicamente para recibir la promesa. ¿Se acuerdan? O sea, Dios le prometió a Abraham un hijo, ¿no? Y lo cumplió 25 años después. ¿Está claro? Le prometió y no dijo, bueno, vas a tener un hijo. A ver, Sara, ya estaba encinta. No. Qué interesante pensar esto, ¿no? Ahora que todo lo queremos. Ore por mí, póngame la mano, me voy para atrás, ahorita soy. ¿Qué? No. Aquí al recibir la promesa, Abraham estaba muerto, tenía 100 años. Y su esposa era estéril, anciana y estéril. Y Dios vivificó su capacidad reproductora. Entonces Dios da vida a los muertos, es lo que está pensando el apóstol al colocar esto. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Otro versículo que también a veces no lo utilizamos bien. ¿Sabes por qué un pagano idólatra como Abraham se rindió a los pies de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios, como en la creación, llamó a Abraham y punto. Y lo que antes no era, ahora es. Ese es el pensamiento aquí según el contexto, si respetamos el contexto, pero de aquí se han sacado muchas distorsiones. Creen lo que tú quieras, total, si tú crees en Dios, Él llama a las cosas que no son como si fuesen, entonces cree que te vas a tener tu camioneta, tu carro del año, tus relaciones sentimentales, tu maravillosa, tus relaciones, ¿no? Y créelo como Abraham. Bueno, equivocados. Aquí lo que está hablando es que Abraham era un pagano. No tenía nada en sí mismo para agradar a Dios, como usted, como yo. Y Dios, por su soberana voluntad, tocó su vida. No era nadie, no tenía nada. Y llamó lo que no era, las cosas que no son, como si fuesen. ¿Hasta ahí están bien? Esto es emocionante. Lo vuelvo a estudiar y lo vuelvo a pensar y lo vuelvo a meditar y me emociona en mi corazón. Porque, ¿saben? Así nos buscó. Así nos buscó. Así nos llamó. No merecíamos absolutamente nada. Y empezamos el quinto subpunto. El contenido de la fe de Abraham. Del verso 18 al verso 22, quisiera tratar de ver contigo el contenido de la fe de Abraham. Y quisiera leer estos pasajes, por favor, verso 18 al verso 22. Ese es el quinto subpunto, me parece el quinto. Dice, ¿el cuarto? Creo que es el quinto subpunto, el contenido de la fe de Abraham. Ahorita lo repasamos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Están ahí, amados? Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Por favor, quiero que escuches bien esto, el contenido de la fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. ¿Se han dado cuenta cuál es el contexto para hablar lo anterior? Como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tremenda frase. Verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta porción es como si cuando tú lo lees, cuando tú lo empiezas a analizar, cuando tú estudias un pasaje tienes que leer una vez, otra vez y otra vez el mismo pasaje, y es como si Pablo volviera a martillar el mismo clavo y sigue, no dudó, tuvo fe, se fortaleció, o sea, sigue y sigue para darnos una enseñanza de este contenido sobrenatural de la fe de Abraham. En esta maravillosa porción quiero ver contigo algunos elementos que están contenidos en la fe de Abraham. Son sobrenaturales y lo que
nos debe emocionar es que cada uno exalta el poder soberano y la gracia soberana de Dios. Por favor, piensa esto. Cada elemento que está contenido en la fe que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? ¿Está claro eso? Está contenido, está el poder y la soberanía de Dios. O sea, esta porción no es para que tú digas, ay, qué lindo Abraham, qué poder de Abraham. No, es para que tú exaltes a Dios en todo su esplendor aquí. Y eso es lo que sorprende, y como vas a ver que Abraham se da cuenta de eso. Eso es lo que enseña la Escritura. Verso 18, vamos al primer elemento. El primer elemento es la esperanza. Primer elemento, esperanza. ¿Cuál es el primer elemento contenido en la fe de Abraham? Esperanza. Verso 18, él creyó, esta frase es muy importante, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes o naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esta esperanza, mis amados, tiene que ser sobrenatural. Mira la frase, por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza. Lo que hace referencia a Pablo es que la esperanza de Abraham estaba en contra a la esperanza humana. ¿Me dejo entender? Era como un versus. Estaba en contra de la esperanza humana. En el idioma original, esta línea o esta porción dice más allá de la esperanza sobre esperanza. Así es la traducción literal. Más allá de la esperanza sobre esperanza. Es una confianza que sobrepasa lo que cualquier hombre puede comprender. El doctor Samuel Pérez Millos define esta frase como un creer contra toda lógica. Lo define el doctor Pérez Millos. Un creer contra toda lógica. La idea aquí, mis amados, es tener en expectativa algo deseado. Esa es la idea de esperanza. Tener expectativa de algo deseado. Él esperaba que la promesa hecha por Dios se cumpliera. Estaba la expectativa. Abraham estaba a la expectativa. Por favor, nunca pierdas el contexto de Abraham. Estaba la expectativa. Su mujer estéril. Él físicamente muerto. Pasaban los 25 años de lo que le había prometido y no pasaba nada. Pero él estaba, dice la Escritura, a la expectativa de lo que deseaba. Abraham no tenía, a pesar de que estaba en la expectativa, no tenía ninguna base para esa expectativa, ninguna base humana para esa expectativa. Era algo imposible. Abraham creyó a Dios. Mira el verso 18 otra vez, por favor. En particular, en que será padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Mira ahí. Será padre, mira el verso 18, por favor, hay que analizarlo. El primer elemento, esperanza. En particular, mira la frase donde habla de que se le había dicho que va a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Una pregunta, ¿qué pasaje utiliza Pablo para recordar lo que se le había dicho? Génesis 15, del verso 5, lo leo, Génesis 15, 5, apúntalo por favor, porque como dije, Génesis 15, 6, ese es el resultado de Abraham creyó, pero toda esa porción es clave para entender Romanos 4. Génesis 15, 5 dice, y lo llevó fuera, Dios lo llevó fuera, y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será. Esa es la frase que utiliza el apóstol Pablo. Así será tu descendencia. Y ahí viene el verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. John MacArthur, en su comentario a Romanos, nos dice esto, y cito literalmente, el objeto de la fe de Abraham era Dios, y en particular su promesa en el sentido de que él llegara a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Fin de la cita. Una nota aquí. La esperanza sobrenatural. Mira el verso 18, por favor. Quiero hacer una nota aquí. La esperanza sobrenatural fue conforme a lo que se le había... ¿Vieron ahí?
Por favor, miren el texto. La esperanza sobrenatural que tiene Abraham, esa esperanza que Dios coloca, esa esperanza que hace que vivifique lo que está muerto, lo que humanamente es imposible, no hay base humana, pero realmente esa esperanza que vivifica es conforme a lo que se le había dicho. Quiero hacer una nota. Esto no es una fe con un contenido fabricado en tu esperanza. En tu esperanza de lo que tú anhelas o quieres. Yo hago esta nota porque no quiero que tú seas engañado en que alguien te diga, ten la esperanza de Abraham y fabrica tu futuro. Y como tú fabricas tu futuro, tú vas a tener esa esperanza. No, acá dice que la esperanza sobrenatural de Abraham fue por lo que le había dicho. ¿Me entiendes? Es las promesas de Dios lo que usted tiene sobrenaturalmente como su contenido para su vida y que lo sostiene. No es lo que usted se fabrica en su futuro, ni yo me fabrico en mi futuro. Yo tengo esperanza que pase esto, yo tengo esperanza de esto. No, lo que usted tenga esperanza o no es un sentir y qué bueno, qué malo, no importa. Lo que es real es lo que Dios dice. Eso es lo que produce en el contenido algo sobrenatural de nuestra fe. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho. La esperanza es sobre lo que se ha dicho. Esto es muy interesante. Segundo elemento, no solamente esperanza, sino que el segundo elemento del contenido de la fe de Abraham es fuerza. Mira el verso 19, te voy a explicar por qué. Y no, ¿lo tienen ahí el verso 19? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba, ¿cómo estaba? Ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La palabra debilitar es literalmente estar en debilidad. El texto dice que Abraham no estaba en debilidad, sino que su fe era fuerte. Lo contrario, él no se debilitó, no estaba en debilidad, sino que lo contrario es que está fuerte. ¿En qué punto? Mira el verso 19. Al considerar, esto es espectacular, su cuerpo que estaba ya como muerto. Y otra vez repito, Dios le prometió a Abraham descendencia y pasaban 25 años. Y nada. Y nada. Pero la fe de Abraham, dice el texto, no se debilitó. Era fuerte. Esto es sobrenatural. ¿Te estás dando cuenta de lo que nos está explicando Pablo aquí? No se debilitó. Recordemos un poco. Mira, por favor, quisiera que vayas a Génesis capítulo 15. Perdón, 17. Me corrijo ahí. Génesis 17, verso 21. Génesis 17, 21. Han pasado 25 años de Génesis 15. Y mira lo que le dice Génesis 17, 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea, en Génesis 17 Abraham dijo, bueno, al fin. Y dijo, no. Ahora recién empieza el año que viene. O sea, y claro, por supuesto, Sara escuchó esto y dijo, miró a Abraham de 100 años como que su forma no lo iba a ayudar, digamos. ¿Qué es esto? Génesis 18:11. Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Verso 12. Se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. ¿A quién estaba mirando Sara? No la sé, dijo esto. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, Sara, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Y escucha esto, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esto es increíble. ¿Qué pasó? Sara dio a luz. Esta fuerza es impresionante, hermanos. Porque nosotros, claro, lo leemos y como estamos estamos tantos miles de años después, nosotros no captamos esta fuerza, pero por favor, escucha bien. Abraham no tenía nada de Dios. ¿Me escuchaste? No tenía nada. Él no decía Abraham, bueno, no importa, Dios me ha prometido, pero no, voy a repasar las promesas del Antiguo Testamento. No tenía nada. Esto es impresionante, esta fuerza es sobrenatural de este hombre. Y creo que se grafica o se ilustra esta fuerza de Abraham en Hebreos capítulo 11, desde el verso 17, que me gustaría que vayas ahí para cerrar el círculo de este elemento, que es apasionante, hermanos. Es apasionante. Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe, dice ahí, Abraham, hablando de Abraham, el capítulo de la fe, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, por favor, quiero que veas el punto de la fuerza de la fe. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Se acuerdan de qué episodio está hablando aquí? Génesis 22, ¿verdad? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Mira cómo aclara el autor de Hebreos. El que le habían dado la promesa, el que había pasado tantos años, el que había esperado tanto, el que no se debilitó, ahora que ya lo tiene, Dios le pide al hijo. O sea, yo no sé qué hubiera pasado con nosotros. Esto tiene que ser sobrenatural. Sigue, por favor. Verso 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, vuelve a remarcar. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso. Mira la mente de Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto me emociona analizarlo. O sea, este hombre que había esperado tanto y tanto y tanto y lo tiene y dice, Señor, sigue fortalecida mi fe, sigue en fuerza mi fe. Ahora dice, sigue en fuerza, qué bueno, dame a tu hijo. ¿Qué cosa? Y Abraham no dijo, bueno, hasta aquí, tiré la toalla, se acabó la historia. No, le dijo ya. Qué fuerza, qué elemento tan potente, y creo que el Espíritu Santo lo aplica de manera directa en nuestra vida, que ahora nosotros tenemos qué ha hecho Dios, ¿verdad? O sea, estoy seguro que a Abraham le hubiera gustado conocer la historia de Abraham. Hubiera dicho, bueno, sí confío porque hubo un personaje, Abraham, que... Pero era él. Esto es impresionante. La fuerza de Abraham era por el poder de Dios. Escuche, Abraham nunca tuvo, como decíamos, un ejemplo de milagros de Dios. ¿Te has puesto a pensar? Nunca tuvo las maravillas de Dios en otra dispensación. Nunca se enteró de cómo obraba Dios. Él no sabía que Dios abría el mar. Él no sabía que Él detenía el sol. Nada de eso. Esto es vibrante. Esto se vuelve vibrante cuando te metes al contexto y a la mente de este hombre. ¿No te parece, hermano amado? Hermana amada. Esto es vibrante. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que coloca esa fe potente. Por eso que no saben cómo ya ha pasado de la sensación, sentimiento a una molestia cuando gente quiere enseñar la Biblia, decir que el poder está en nosotros, que el poder está en nosotros. Hermano querido, es Dios exaltado, es Dios que te da el poder, es solo la exaltación a Cristo, es solo la exaltación a Él. Él es la gloria, Él es toda la honra, a Él sea toda la alabanza. Todos nos quedamos minimizados ante esto. Esta porción no exalta a Abraham, hermano, exalta a Dios. Tercer elemento. ¿Cuál fue el primer elemento? La esperanza. Segundo. Tercero. Seguridad. Verso 20. Tampoco dudó, dice ahí, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y esta frase es maravillosa. Dando gloria a Dios. Dudar. La palabra dudar es la clave ahí. La idea es estar dividido
en la propia mente. La palabra dudar ahí es la idea de estar dividido en dos pensamientos en nuestra mente. Abraham no tenía ninguna división de mente. Él sabía en quién había depositado en forma sobrenatural su fe. Él estaba absolutamente seguro en quién había depositado sobrenaturalmente la fe. Él sabía que las promesas eran sí y amén. Él de alguna manera sobrenatural, inexplicable, él sabía que lo que Dios dice es sí y punto. Él no tenía dos pensamientos divididos. Pablo, más adelante, el mismo autor de Romanos, más adelante en su vida, estaba preso, estaba anciano, a punto de morir, sin alternativa humana, abandonado. Lo dejaron a él solo. Y él dijo lo siguiente en 2 de Timoteo 1:12, y lo puedes apuntar al margen. El mismo autor de Romanos, más adelante, estaba solo, abandonado, preso. Y él dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, leo 2 de Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído. Y escucha lo que dice. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para aquel día. El mismo autor de Romanos tenía que pasar, por supuesto, en otra dispensación con todo un conocimiento diferente, pero él sabía en quién había creído porque gozaba del mismo contenido en su fe, que es esta seguridad que Dios da. Abraham estaba seguro de que las promesas de Dios eran sí y amén. Pero ¿saben qué? Abraham no vio la nación. ¿Sabía usted? Abraham no vio la promesa de la nación, la cual aparece, escucha, 600 años después en forma correcta cuando Josué coloca a la nación en la tierra prometida y ya es nación como una nación oficial. Pasaron 600 años. Esto es increíble, esto es formidable y esto es bueno para recapacitar quién es Dios, que lo que Él dice, Él lo va a hacer. Y Él no depende de mí, no depende de usted. Abraham no es el protagonista, usted no es el protagonista es Dios. Dios. Y Abraham sobrenaturalmente, toda su seguridad estaba en Dios. La última frase del verso 20 me cautiva. Mira lo que dice la última frase. Dando gloria a Dios. Escuche esto. El que da la fe, piénselo a ver, el que da la fe recibe todo el crédito y toda la gloria. ¿No te parece? El que da la fe recibe todo el crédito y toda la gloria. Si usted cree, escuche, si usted cree, o si alguien cree que nos está escuchando, que su fe lo salva, que su fe le da esperanza, que su fe le da fuerza, que su fe le da seguridad, entonces usted tiene una fe que no proviene de Dios. Porque no es su fe, es la fe de Dios. Usted está pretendiendo salvarse por obras, es lo que está haciendo. Cuando demandamos que sea nuestra forma voluntaria humana, lo que estamos haciendo es sálvate por obras. Sálvate por obras. Por esta enseñanza es claro que Abraham sabía que Dios operaba en él, que él sería inútil para todo ello. Piénsalo, él sabía que Dios operaba en él sobrenaturalmente. Un hombre, estamos hablando de un hombre de ¿cuántos años? 100 años. Cuarto elemento. Es increíble que hay gente de 50 que se siente cansado. ¿Cómo te va? Ahí. A mí me dirían igual que a Jesús los fariseos. Usted no tiene ni 50 años y dice que ha conocido, ¿verdad?
Una pequeña nota. Cuarto elemento, convicción, verso 21. Primer elemento, ¿cuál fue? Esperanza. Segundo, fuerza. Tercero, cuarto, convicción. Imagínate todo lo que contiene esa fe sobrenatural, lo que Dios hace. Plenamente, verso 21, otra vez, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Escuche esto, Abraham nunca puso en tela de juicio el carácter, esto me encanta, hermanos queridos, el carácter de Dios y su fidelidad para cumplir su palabra. Y quiero que recuerdes esto. Abraham, por favor, mira, tenía una convicción y no puso nunca en tela de juicio el carácter y la fidelidad de Dios. Escuche, por favor, lo que Dios promete en su palabra, Dios lo cumple. Usted tiene que estar convencido de eso y eso lo hace la fe que Dios pone en uno. Tener una convicción absoluta. Y déjame darte un ejemplo de esto. Quisiera que vayas a Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9. Yo voy a esperarte. Daniel capítulo 9. Está pasando un episodio muy interesante porque Daniel revisa las escrituras. Daniel revisa las escrituras, cosa que no puede hacer Abraham, o sea, está en otra dispensación, pero Daniel revisa las escrituras y encuentra algo fabuloso. Mira Daniel 9:1, por favor. Por favor, míralo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, para ahí, ¿qué año fue el año primero? Eso hay que verlo, ¿verdad? ¿Será importante eso? ¿Usted qué dice? Claro que es importante. Bueno, solamente te voy a obviar todo para que tú lo tengas rápido. Es el año 538 antes de Cristo. El año primero de Darío, 538, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Qué libros está hablando? Daniel vio y estudiaba las escrituras. ¿Ah, sí? Oye, Daniel, ¿y qué libro estabas viendo? El número de los años que habló Jehová al profeta. ¿Qué libro estaba estudiando? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en... ¿Cuántos años decía el profeta Jeremías que iba a demorar el cautiverio? Jeremías hablando, por supuesto, profetizando lo que iba a pasar, que los caldeos iban a tomar Jerusalén. ¿Cuántos años se profetizó? 70 años. Entonces Daniel mira las escrituras, mira la convicción de este hombre y le dice, Señor, ya falta poco. Ya falta poco. Señor, no te olvides de tu promesa, porque tú eres exacto, milimétrico. ¿Dónde se prometió eso? Mira Jeremías 25:11. Esto es fascinante, ¿eh? Esto es fascinante. Quiero que recorras un poquito porque quiero que tú lo mismo lo veas. Quiero que tú te goces en la convicción de que no tengas nunca tela de juicio en lo que Dios ha dicho, lo va a hacer. ¿Y saben qué? Lo va a hacer milimétricamente. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas. Mira lo que profetiza Jeremías. Y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos? ¿Está claro o no? Bueno, si yo esta profecía la alegorizo, la espiritualizo, voy a tener un problema, ¿verdad? 70 años, dijo Jeremías. Entonces Daniel ve, Jeremías 25:11, está estudiando Daniel, y dice, Señor, son 70 años, ya está cerca. Babilonia tomó a Jerusalén, ¿qué año? Ese es otro dato importante. El año 605 antes de Cristo. Entonces, si Daniel lee esto en el año 538, está así, de los 70 años. Señor, hazlo. Señor, hazlo. ¿Y cómo lo hace? Esdras capítulo 1.
Esdras. Sí, está en el Antiguo Testamento. Esdras. Me encanta esto. Escucha. En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ahí? Esdras. Lo buscan más rápido en el índice. Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Hubiera yo puesto la palabra milimétrica de Jehová por boca de Jeremías y hubiera puesto el cual estaba estudiando Daniel. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que edifique casa a Jerusalén. Damas y caballeros, ¿qué año es este? 535. 70 años exactos. Nunca espiritualices la profecía. 70 años exactos. Regresa. Y eso es lo que estaba orando Daniel. ¿Cuál es mi punto aquí? Hermano querido, Dios nos ha puesto su fe y el contenido de su fe es la convicción absoluta de lo que Él ha dicho. Él lo hará. Él ha tomado a los suyos y les ha prometido vida eterna, cielos nuevos, tierra nueva. Él ha prometido que va a venir aquí a gobernar a la tierra por 1000 años. Él ha prometido cumplir las promesas al pueblo de Abraham, literalmente. Él ha prometido, Él no va a fallar. Ahora, si usted espiritualiza Jeremías 25:11, no va a tener Esdras 1, no va a tener Daniel 9. 70 años milimétricos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Esa es la fe que tenía Abraham sobrenaturalmente. Esa convicción que no pone en tela de juicio lo que Dios dice. Esto es muy importante, muy importante. Quinto elemento. ¿Están bien hasta ahí? Tiempo, perfecto. Quinto elemento. Esto me suena a película, ¿no? Quinto elemento. Exclusividad. Mira, por favor, exclusividad. ¿Por qué exclusividad? Verso 22. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Es como un resumen. ¿Y por qué exclusividad? Por lo cual, primero cuando dice por lo cual, mira ahí en el verso, mira el texto, en Romanos 4:22, por lo cual, después de ver el contenido, es lo que quiere decir de la fe de Abraham, la conclusión es, dicho sea de paso, ¿a qué verso va Pablo aquí para dar la conclusión? Quiero escucharles. Génesis 15:6, otra vez, o sea, Génesis 15:6 ha sido todo el capítulo. Y otra vez vuelve a lo mismo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La conclusión, para cerrar es la explicación de la salvación de Abraham. Para cerrar este punto, nos va a Génesis 15:6. ¿Por qué? Y lo explica muy bien el doctor Carballosa, Evis Carballosa, en su comentario. Él dice, Pablo desea dejar bien en claro que Abraham fue declarado justo exclusivamente sobre la base de la fe en Dios. Fin de la cita. O sea, ¿cuál es la conclusión? ¿Por qué llamamos exclusividad? Porque lo que quiere remarcar Pablo, ¿me están escuchando, hermanos queridos? Lo que quiere remarcar Pablo es que es exclusivo, no hay otra manera. Es solo por la fe. Y vuelve a citar Génesis 15:6. Esto es exclusividad. Solo por la fe. Usted tiene que enseñar y predicar para que la gente venga a Cristo por la fe. No puede ser por obras. No puede ser por algo que hagan. Por favor, la iglesia, si tú sabes eso, por favor, piénsalo. Si tú sabes eso, ¿cuál es la tarea primordial de la iglesia?
¿Cuál es? ¿Ayuda social? Si siguen así me arrepiento yo de escuchar eso. La tarea principal de la iglesia es anunciar a Cristo y que solamente llegamos a Él por medio de la fe. Es exclusivo, mis queridos. Siempre ha sido por medio de la fe. Siempre ha sido por medio de la fe. Siempre ha sido por medio de la fe. ¿Te das cuenta cómo aplasta, pulveriza a toda institución eclesial que quiere llegar a Dios por medio de las obras? Pulveriza, hermano y hermana. Es exclusivo. Entonces, ya vimos el punto de partida de la salvación de Abraham, ya vimos la explicación de la salvación de Abraham, y quisiera terminar ahora del verso 23 al 25. Ustedes dijeron, ya acabó. No, todavía. Con la aplicación. Ahora, damas y caballeros, aquí está usted. Aquí estoy yo. Ahora sí, todo lo que hemos conocido, y espero y ruego yo que hayas estado en toda la serie, vamos a ver la aplicación de la salvación. ¿Por qué llamamos la aplicación de la salvación de Abraham? Mira el verso 23, por favor. Léelo conmigo. Y no solamente, ¿viste cómo comienza? Hermanos, ¿están ahí? Escuchen. Y no solamente con respecto a él se escribió, ¿qué cosa se escribió? Que le fue contada. O sea, ¿qué versículo está apuntando? Verso 24, sino también con respecto a, me encanta esto, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, escucha, mira ahora, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ya voy a ir ahí, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es vibrante, hermano. Meterse, esto es vibrante. Escúchame, voy a tratar de ser lo más claro en el corto tiempo que nos queda. Esto es monumental. Ahora sí, aplicamos, ahora sí entramos nosotros en escena. Porque desde el verso 1 queremos entrar en escena, ¿verdad? Como es Abraham soy yo, como es Abraham soy yo. Queremos entrar en escena. Pero recién entramos en escena. En el verso 23. Y míralo, por favor, míralo, porque yo no quiero que tú te desvíes por mi pasión al hablarlo. Quiero que tú lo veas en el texto. Míralo. Y no solamente con respecto a él. ¿Quién es él? Se escribió que le fue contada. ¿Qué pasaje? Génesis 15. Sino también con respecto a nosotros. Entonces es claro que hay una aplicación para nosotros. Es muy claro, es muy claro. Mira ahí, esto es tan genial que Génesis 15:6, la pregunta es, Génesis 15:6, ¿no solo era para Abraham? ¿No solo era para Abraham? Aquí nos dice algo, que no solo era para Abraham, verso 23, y no solamente con respecto a él le escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes le ha de ser contada. Escucha, la justificación es exclusivamente por la fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El contenido, por favor, quiero que estés atento aquí, ya vamos a terminar. El contenido de la fe de Abraham fue, ¿cuál fue el contenido? Las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y ya lo hemos explicado, pero en esta dispensación, el contenido, ¿cuál es? Mira el verso 24b, la parte B. Esto es, ya lo está aplicando a ti, a usted, ¿verdad? Ya no Abraham, ahora usted. Y esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Escucha, Abraham sabía que Dios tenía el poder para darle vida reproductiva a su cuerpo muerto, como lo hemos visto. Sabía que tenía poder para dar vida al cuerpo muerto de su esposa, que era estéril. Con ello, darle descendencia directa y cumplir sus promesas. Esto es imposible humanamente. Hoy, nosotros,
en esta dispensación sabemos por la fe que Dios levantó de los muertos a nuestro amado Señor Jesucristo. Que eso es imposible para el ser humano. Que eso es totalmente, colocan a la gente de la fe como locura. Pero hoy sabemos bien y tenemos fe en Dios que levantó de los muertos a Jesús, que lo resucitó, que es Dios poderoso. Y la respuesta potente de Dios a Jesucristo es la resurrección. Efesios 1:19 dice la supereminente grandeza de Dios. La supereminente grandeza de Dios, hablando de la resurrección. Efesios 1:19, puedes apuntar al margen. Damas y caballeros, en esta economía de Dios, en esta dispensación, escuchen por el amor de Dios, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra predicación? No han tomado desayuno. ¿Cuál es nuestra predicación? No hay otro nombre. No hay nadie que se pueda salvar si no es por Jesús. No existe. Eso es lo que está diciendo. Solo Jesús. Para el ser humano es locura, pero no hay otro nombre, no hay otra forma. Jesús es el único camino. Inclusive, escucha bien, por favor, escúchame bien. Inclusive todos los pecados de Abraham y todos los pecados de los santos del Antiguo Testamento pasaron a la cruz. Mira nuevamente el verso 24b, por favor, que esto es emocionante. Verso 24b. Esto es. Va a aplicar Génesis 15:6. ¿Está claro? Míralo, por favor. Esto es a los que creemos. ¿Quiénes son los que creemos? Los creyentes, los escogidos. ¿En qué creemos? ¿Cuál es qué cosa creemos? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Escucha, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Damas y caballeros, sin lugar a dudas, el objeto de la fe de Abraham y de todo ser humano en el Antiguo y Nuevo Testamento y donde sea, siempre es Dios mismo. En las bases de los méritos de Cristo. Evis Carballosa, dice lo siguiente: el creyente de hoy, o sea, en esta dispensación, hoy, ha puesto su confianza en el Dios que levantó a Cristo de los muertos. Fin de la cita. Pablo desmenuza esta enseñanza magistralmente en el verso 25. Míralo, por favor. Mira cómo habla ahora del único camino para llegar a Dios. Cómo habla ahora del único método, de la única forma. No hay otro nombre. Mira lo que dice. El cual. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando cuando dice el cual? De Jesús apareció el Rey, el Señor, el Dios, la justicia de Dios. Dios puso a Cristo en la cruz. Ahí está mi justicia. Y ahora dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y para nuestra... Mira, no sé si te das cuenta aquí, pero ahora te vas a dar cuenta porque esto es magistral. Pablo les recuerda como un repaso. Escucha lo que hace en el verso 25, hermanos. Hace un repaso de todo. Mira, cuando dice que él fue entregado por nuestras... ¿Qué es lo que está diciéndole a la gente? Somos viles y sucios pecadores. O sea, lo que está haciendo es un repaso de Romanos 1:18 a Romanos 3:20, con todo lo que implica que seamos transgresores de la ley, con todo lo que implica que seamos transgresores delante de Dios. ¿Te das cuenta? Jesús vino y toda esa depravación, por el amor de Dios, métete a la mente del autor, toda esa depravación tuya que ya la sabes y mía, todo eso fue tomada por el Hijo de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Resumen, de 1:18 a 3:20. Y mira lo que dice. Mira lo que dice ahora. Y resucitado
¿Para qué? O sea, lo que está haciendo es tomar el capítulo 3, desde el verso 21 hasta el verso 31. ¿Cuál es el tema? La justicia de Dios. O sea, Dios colocó a Jesús en la cruz para manifestar su justicia. Todo ser humano es solo justificado por los méritos de Cristo. No hay otro nombre, hermanos. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro sendero, no hay otra forma cómo llegar a Dios si no es en la base de los méritos de Cristo. Entonces, si tú sabes eso, ¿cómo debe ser tu predicación? Centrada en Cristo, 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 Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Esto es impresionante, hermanos. Pablo nos mostró que todo corre. Nos mostró desde Abraham que todo corre por la simiente a un nombre, que es sobre todo nombre, que es Cristo. Todo apunta a Cristo. ¿Y saben lo que pasa aquí con nosotros? Nos quedamos boquiabiertos del plan de Dios. Nos quedamos asombrados. Y por eso quiero terminar con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11, verso 36. Prefiero desde el verso 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Inescrutable sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor, gracias por darnos tanto de ti, Señor. Somos privilegiados porque tenemos tu revelación completa. Tenemos tu revelación completa y sabemos no solamente cómo obraste en el pasado, cómo obraste en todo el Antiguo Testamento desde la ley, en el Nuevo Testamento al llegar a tu iglesia, sino que también sabemos, de la misma manera que Daniel milimétricamente creía en las profecías bíblicas, nosotros sabemos milimétricamente en todo lo que tú has revelado para el futuro. Señor, tu plan nos asombra, tu plan nos deja estupefactos. Y Señor, nos hemos dado cuenta que a través de Abraham, al llamar a Abraham, ese llamado es tan importante, Señor, porque a través de él, por la simiente, ahora somos hijos espirituales de él. Porque la simiente es Cristo. Señor, gracias por ese plan maravilloso. Gracias por ese plan extraordinario. Y gracias porque podemos beneficiarnos de manera total. Porque cuando tú nos has llamado, Señor, estábamos como Abraham, perdidos, sin esperanza, sin Dios, muchos de nosotros en idolatría, en toda forma de inmoralidad, pero tú nos llamaste. Y llamaste lo que no era como si fuese. Y toda persona que llegue de la misma forma que Abraham, justificado por la fe, corre el mismo camino y tiene el mismo destino, que es el cielo. Señor, que esta iglesia tenga clara que no hay otra forma que no sea por Cristo, porque tú eres el único camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Gracias, Señor, por el ministerio que hemos aprendido de Abraham. Él no tenía nada en qué basarse,
pero él confió en ti. Gracias, Padre, por ese ejemplo supremo, no de salvación por obras como creían los judíos hace 2000 años, sino por el ejemplo supremo de salvación exclusivamente por la fe. Ahora entendemos un poquito más claro por qué Pablo colocó a Abraham como ilustración. Te adoramos, Señor. Afianza cada paso tu enseñanza de esta maravillosa revelación que ya está completa. A ti sea la gloria en Cristo. Amén.